Ladies and gentlemen, are you ready? 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 Ladies and gentlemen, are you ready?
Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen,
Are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Dale. Estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Llegamos los reyes. Claro que sí. Mira, buenas tardes primero que todo. A donde quiera que estés, si lo estás escuchando en vivo o lo estás escuchando grabado, buenas tardes. Espero que todo les esté yendo bien. Víspera de San Giving. Espero que ya esté ese pavito, mire, adobadito, ready para el hornito y después para el zafacón. Y no estamos hablando del de la basura, ¿viste? Estamos ready. Otro capítulo más. Aunque esto no es por capítulo, pero no sabía qué más decir. Simplemente es por G.I. Josh, como siempre. El más que sabe de esto. Te guste a ti o no te guste. Tienes que aceptarlo. Soy la bestia en esta cosa. Jay Sala, el maestro en los controles. No es el más que sabe de deporte, pero es el más que sabe de los controles. ¿Cómo estamos, Jay? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien ese fin de semana. ¿Estuvo bien? Estuvo bueno, interesante. Ok. Llevamos un par de días sin salir, obviamente, ciertos compromisos entre Jay Salas y Jay Josh también, obviamente que no nos ocupan el espacio, pero como quiera, cada vez que podemos estamos aquí y le vamos a dar al deporte, así que vamos a empezar rapidito. Obviamente siempre empiezo con lo mismo. Si tú quieres estar aquí, que llevamos tiempo sin invitados y sé que me han tirado para venir, le debo unas cuantas personas y eso ya desde la semana que viene vamos a empezar a soltar
los live con las personas que ya yo he hablado, que ya hemos tenido, hemos cuadrado ya. Así que ya pronto vamos a tener un par de invitados aquí. A ver si es verdad que ellos saben, porque ellos dicen que saben, pero con la boca, ay, Vamos a probarlo si saben de verdad. con la boca es humo. Adiós, mira, mira, está recortadito. Ay, ay, parece persona. Estamos bien, es bien, es bien. Este, bueno, vamos a empezar esto rapidito. Vamos a empezar, hay un par de cositas sucediendo, obviamente. Tenemos el NBA, tenemos el MLB también sucediendo cosas. Mucha polémica últimamente, muchas opiniones. ¿Ah? Todo eso vamos a hablar, vamos a tocarlo por encimita hoy. Y quiero empezar con el NBA. Hay que Quiero empezar con el empezar con el NBA NBA. porque de verdad que el NBA ha estado bastante sub y baja en cuestión de los mismos equipos de toda la semana. Sí, pero además de los mismos equipos de toda la semana, hay equipitos Que que están dejando de los que nadie habla, que están en silencio, están, que me fuiste, se cayó, ay, se me cayó, No, estoy arreglando se me cayó algo aquí. se me cayó Isa. Estamos en vivo, fíjate eso es lo de menos, eso es lo de menos. Ok, para el equipito, ¿y de qué equipo te estoy hablando? Pues, comenzando a hablar, te estoy hablando de los Sacramento Kings. Oye, ese equipito está luciendo bastante bien. Está en los primeros renglones de las estadísticas ofensivas de la liga. Ahora mismo. Y tienen una racha de 8 juegos en línea. 8 juegos, o sea que están jugando muy bien, están promediando 120 puntos por juego. O sea, están liderando la liga en puntos anotados Es en la correcto. liga, ¿ok? Así que estamos hablando de un equipito que no está jugando mal, está jugando bien. Ahora bien, Incluso hay 5 equipos ahora mismo que están enrachados, que nadie habla. Además de Sacramento, tenemos los Indiana, que también lleva 8 en los últimos 10. Boston, que lleva 9 en los últimos 10. Washington, que lleva 7. Y Clippers, que llevan 7 también. Que no son ok. equipos que son... Bueno, Este, los Clippers sí. son equipos contendores. Clippers Pero es un equipo contendor. Washington, Indiana, no lo son. Sí, sí, es verdad. Pero es que tampoco los Sacramentos lo son. So, si tú te fijas, lo que están haciendo, hay que ver si es sostenible, que ahí es donde entra la opinión del más que sabe, que soy yo, obviamente. No es sostenible, que es lo mismo que estaba pasando la semana pasada cuando estuvimos hablando de los que estaban arriba y todo el mundo, macho, que si Y ya. miran, están ahí arriba, ya van para abajo. Y esto mismo le va a pasar a Sacramento, están jugando muy bien, pero lo que están haciendo no es sostenible. Y tenemos que tomar en consideración que equipos que se supone que estén arriba están teniendo un comenzar de la temporada bastante lento y van a seguir subiendo, van a subir, eventualmente ellos van a engranar, Pero ¿sabes? tienen que hacerlo más rápido porque ya van casi 20 juegos de una temporada de 82. Así que hay que apretar desde ya. Exacto, no, no, definitivamente. Tienen que apretar, es ayer. Aunque estamos a principio de temporada, pero no se le puede hacer muy tarde, ¿ok? Porque después regresar es un poquito más complicado. Y pues tú no quieres verte apretado A lo a último. última hora. Sí, a Y última que le hora. toquen equipos fuertes y que ellos también. O equipos débiles que a lo mejor den el palo por fastidiar. Porque siempre viene un equipo el más malo y te da el palo. Sí, definitivo. Y ahí está, y ahí es donde viene el punto, ¿me entiendes? Pero la serie regular pues va a determinar qué va a suceder. Y yo no veo, volvemos a lo mismo, yo no veo que Sacramento se sostenga a donde está ahora mismo. ¿Qué puede pasar? Que se dé, está bien. Pero déjame preguntarte algo, Sara, para los que recuerdan, ¿y Houston? Compartiendo el sótano con los Lakers, con San Antonio, con Golden State, con Oklahoma, con Miami, con Chicago. Estamos hablando del oeste, o sea, de Sí, Houston, pero, el oeste. pero estoy poniendo todo el equipo que se supone que también estén arriba, porque no son de Houston y Charlotte que están Sí, pero abajo, que no, yo me escraché con... no, pero no vengas a justificar una cosa con la otra.
Estoy hablando de Houston. Vamos a llegar a los demás. Houston, Confía que vamos a llegar a los 3 y demás. 14. Pero ¿dónde está Houston? 3 y 14. 3 y 14. O sea, están donde tú lo querías, donde tú dijiste que iban a estar. Por ahora, por ahora. No, Hoy, no. acuérdate que todavía estamos empezando Incluso esto. con eso venía, hay que hacer un recap a mitad de season a ver dónde están los equipos que tú pusiste en unas posiciones y los que yo puse. Por eso Mira, estoy con y los Hornets. llevan lleva una victoria en los últimos 10 juegos. Empezaron bien, le llegó Lamelo, jugaron bien, se lesionó Lamelo y se le cayó la ofensiva. ¿Tú sabes quién va sexto en el este? Sexto en el este va Atlanta, que empezó primero, que empezó ¿Quién? que empezó ¿Quién? primero, ¿Quién? empezó ¿Quién va pri- sexto? Atlanta, Atlanta. Es que yo, Ok. pero, yo pero, yo pero, preguntando, ¿verdad? Que no sé, yo no sé. pero ¿entiendes? ellos empezaron primero, ya van sexto, tienen 17, Boston por encima, Milwaukee por encima, Cleveland por encima, Indiana por encima, Washington por encima de Atlanta. Aquí hay par de personas mandando saludos. Es que tengo a Jay Sala que no me está. Mira, oye, no me hagas regañarte de frente al aire, vamos. Tengo que estar pendiente a las personas que me están comentando y personas que están hablando, vamos. ¿Quién ha comentado? Tenemos a María de Yamil, tenemos a Jorge Díaz y a Carlos Chucky Delgado. Saludos a los 4. Saludos a todo el mundo. Oye, comente, tire su comentario. Que como yo me tire su comentario. Y si Jay Sala, usted dice algo y Jay Sala no me le da mention, usted me da mention a mí y lo regañamos al aire. Así estoy que mira, que Caliente. corto. No, caliente no, estoy que corto. Vamos a respetarlo. Mira, pues sí, anyways, volviendo al NBA. Lo que está pasando en Sacramento no es sostenible. Pero hasta ahora No vamos por buen sostenible. camino. Van jugando bien, pero por la que está jugando muy bien también. Incluso Jaron Ford salió jugador de la semana. No, Jaron Fox está jugando terrible. Me encanta, ese chamaquito me encanta cómo está jugando. Pero, volvemos a lo mismo. Hay que ver lo que va a suceder. Ahora bien, háblame de los Lakers. Los Lakers jugando sin LeBron James, Anthony Davis tirándose unos scores ridículos. Ridículos como el de anoche no se ha visto. 30 y pico puntos, 20 y pico rebotes, 5 blocks, 5 steals. ¿Sabes? Es ridículo. No es, o sea, este Anthony Davis que está ahora mismo es el que necesitan esos Lakers. Incluso con Ross. No sé. ¡Qué bochinche! Espérate, yo clipeo eso para nosotros, no voy a clipear eso. Pues estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo y mi hijo quería, parece que participar o no sé qué. Pero estamos bien. ¿Qué estás diciendo? Perdóname. Volvemos a lo mismo. Mira, mi hijo quiere decir hola. Saludos. Ahí está. Hola persona, ahí está. Muy bien. Un trabajo, caballo. Estamos también. Bien. Perdón por eso. Cierra la puerta, caballito. Ay. Ay, mi madre, señor. ¿A dónde vamos a llegar? Perdón. Ay, mi madre. Esto está acá. No, mira. Ay, mi madre santísima. Anyways. Estamos hablando de Anthony Davis. Anthony Davis, que se tiró, se puede decir que uno de sus mejores juegos que se va a tirar en esta temporada. Ok. Sí. No, y está jugando muy bien, pero es que está recibiendo los toques que necesita. Y volvemos a lo mismo. Y no voy a... te lo juro que dije que no iba a hablar más de esto. Porque también hay que tomar en consideración lo que mi amigo Leo estaba comentando hoy. Están jugando con equipos también que no son tan buenos. Ayer jugaron con Phoenix, obviamente. El resultado iba a ser... todo el mundo iba a saber el resultado. Phoenix está jugando un baloncesto terrible. ¿Y sin Chris Paul? Y sin Chris Paul, pero están primero. Están primero en la conferencia del oeste, ¿ok? Inclusive están primero en la NBA.
¿Ok? Con 11 y 6. Con 11 y 6. No, están primero, no están primero. Celtics está primero en la NBA. Celtic, Celtics está Milwaukee. primero en la NBA. Pero el punto es que están primero en el oeste y están jugando muy bien. So, tú sabías que lo que iba a suceder en ese juego. Ahora bien, Pero con esos números que se tiró hubie- Anthony Davis era... Te voy a decir que el resto del equipo, porque fue Walker y Westbrook, más nada los otros que respondieron, nadie más. Patrick Beverly se fue en es- 0. El Reeves creo que fueron 10 puntos, si no me equivoco. El otro centro, Thomas, se fue en blanco. O sea, ahora mismo en los comentarios, lo que dice Carlos Chucky, que él comparte mi opinión. Está bien, David está jugando muy bien, pero ¿cuánto va a durar así? Ya mismo se rompe. Tú sabes que David se va a romper ya mismo. Eso es obligado. Eso es algo, séllalo. Y no es que, ya, el que predice el futuro. No es el que predice el futuro, es que la tendencia es clara, señores. La tendencia es clara. cuando, Y él se va a romper ya mismo. ¿Me entiendes lo que te cuando quiero llegue decir? LeBron, él se va a coger sus 2 o 3 días fuera. Porque se los merece. Pero es que también, es que con LeBron se están viendo muy bien. Chamaquitos como Reeves, chamaquitos como Lonnie Walker. Están tocando la bola, están pudiendo tirar, están pudiendo mover el balón. Ese balón se está moviendo bien. Motorita loca, Russell Westbrook, está jugando más cómodo sin la presión. Porque el problema es que jugar con LeBron te mete la presión de que si no hace las cosas como se supone que pase y pierden, es por tu culpa. ¿Me entiendes? Pero hay que ser justo también. Están jugando con equipos que no son tan buenos tampoco. Pero era ¿Entiendes? para que aprovecharan las victorias. Sandan tiene 5. Se las están aprovechando, las están aprovechando. Pidieron a perder ayer. Así que hay que ver qué va a pasar con ellos. Golden State no hay mucho que decir de ellos. Todo el mundo quiere que uno hable de Golden State, pero realmente no hay mucho que decir de Golden State. ¿Dónde tú ves a Wiseman, que supuestamente es la pieza de cambio de ellos en estos momentos? Chamaito no está ready. Hay que verlo, pero Chamaito no está ready. Ya demostró que no está ready. Ahora, yo lo quiero ver en un equipo donde él pueda recibir toque, donde se pueda desarrollar jugando. Pero entonces quieren desarrollarlo sin jugar. No está complicado. Desarrollarte sin jugar está un poquito complicado. Si tú has jugado baloncesto, tú sabes que para desarrollarte tienes que jugar, tienes que cometer errores, tienes que aprender. Entonces lo mandaron a G-League a ver si allá hace algo. Pero es que, por lo menos en mi opinión, en la opinión de Josh, que es el más que sabe de esto, no, esa no es la opción. Pero ellos saben más que nosotros, porque ellos son los dueños del equipo, no soy yo. Yo simplemente estoy aquí en un podcast pasando vergüenza entre tú y mi hijo, haciéndome pasar vergüenza. Pero esto es, si no es Juan es Pedro, ¿entiendes? El que no tiene dinga, tiene mandinga. Y el que mucho jeringa, se le puede ir la chiringa. Y tú sabes así, y el que mucho madruga, se lo lleva a la corriente. Y ya estamos ready. ¡Can, can! Oh, olvídate de eso. Mira. Kyrie Irving está jugando. Y Kyrie está jugando. te cayó la boca. Kyrie Tú está dijiste jugando. que no tocaba una bola más. 8 juegos de suspensión. Y Está ganaron. Y ganaron. Y está usando las Nike de él, las Kyrie 1. No sé. Vamos a ver qué pasa ahí. Y Simmons también está jugando muy bien. Renació Simmons. Simmons está jugando, está cayendo en tiempo también, que la gente no quiere que ese chamaco caiga en ritmo. ¿Qué tú crees? Tenía que Pues ese Durán abrir la chamaquito- boca para que entonces el equipo despertara. ¿Será? Porque desde que Durán abrió la boca es que están pasando las cosas allí. Pues será eso. Porque ¿Será que necesitaban que alguien sacara a los Jones para que para que espérate, Simmons espérate. promediara sus 2 mejores juegos. Hay que ver, hay que ver, porque esto puede ser un relámpago. O sea, hay que ver. En la NBA, pues, obviamente, viendo el standing, tienes a los Cavaliers tercero. No la están viendo venir. Tienes Con a. Garland y Donovan Mitchell. Sí, tienes a los Pacers cuarto, Wizards quinto, Atlanta sexto, Filadelfia 7, Atlanta 8, los New York Knicks el 9. O sea, los New York Knicks van a meterse, señores. Ustedes no confían. Pero Nueva York va a meterse, señores, entiéndanlo. Brooklyn, pero ellos van a subir también. Ahí hay equipos, yo entiendo que los Hits y los Bulls también deben subir. ¿Viste lo que dijo Andre Drummond? Criticando, ¿ves? Es que esas son las cosas que tú no puedes hacer. Pero es que cuando tú critiques que las demás hacen presión. Tú criticas y Está el bien, equipo pero despierta. la presión la mete, hay jugadores que pueden meter presión, pero ¿quién coño es Andre Drummond?
Uno que está en el banco es que no le dan minutos. Hombre, tú no puedes venir del banco a estar hablando ñoña, Pero es que no le chico. dan minutos. Pero cuando Busek no estuvo, No, señor, no, señor. Usted si es un tipo del banco, usted no tiene ni voz ni voto en ese equipo. Y menos tirándole la mala a tu centro regular para que te den tiempo a ti. Tú eres un lechón. Cuidado que no lo cambien ya mismo por lechón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque tú no puedes estar haciendo eso. y Lavín, que criticó también porque lo sentaron en los últimos minutos del juego. Pero él criticó a quién. Él no está criticando a sus jugadores. Él no está criticando a sus jugadores. No está criticando a sus compañeros. O sea, Andrés Drummond está criticando al centro regular para que lo metan a él. Eso es de séptimo grado. Eso es de Liga Coquí. El que sabe Liga Coquí, pues allá en Ceiba. Olvídate de eso. Eso es Liga Coquí. Mira, diablo, que puerco. Mira, está tirando mucho. Hacho, yo tiro menos y meto más. Dice Carlos Chucky que a Irving a lo mejor la Nike no lo firma más. No, eso ya, yo creo que ya lo soltaron en banda. Ya a Kyrie ya lo soltaron en banda en cuanto a contratos de la Nike. Hay que ver qué pasa. Pero anyways, hay que estar pendiente del NBA. Vamos a estar. Y lo último del eso. NBA, salió Rookie Ladder, las posiciones de los top 5 de los rookies que están ahora mismo, sorprendiendo el rookie de Indiana, Benedict Mathurin, 19 puntos por juego. El segundo, Jaden Ivey, el de Detroit. Tercero, Paolo Banchero, ya que está lesionado, pues no ha visto acción, baja en las posiciones. Jabari Smith Jr. de los Houston Rockets, promediando, aunque está promediando 10 puntos y 6 rebotes, pero El día que fui a ver el juego de los Dallas y los de los Mavericks contra los Houston Rockets, lo vi jugar, juega bien, chavalito. Y quinto, Keegan Murray, el de Sacramento, que pues ha venido en pica. Yo no voy a hablar ni de eso porque el de hielo es de Branchero, si se mantiene en salud, eso ahí no hay discusión ninguna. Vamos a ver qué pasa. Obviamente van a estar saliendo los ladders de la MVP, de todo esto awards, que pues vamos a estar tocando de ellos. Ahora yo quiero hablar, me voy a poner la gorra aquí. Ahora yo quiero hablar de MLB. Yo quiero hablar de MLB. Porque están pasando muchas cositas en el MLB. Cambios raros, inesperados. Sí, definitivamente. Y para un solo equipo que han habido esos cambios en estos momentos. Sí, pero ha explotado mucha polémica, porque obviamente hay un comunicador famoso que rápido se montó en la discordia y empezó a tirar comparaciones ilógicas. Ahí siempre va a estar el lambón, porque no hay otra palabra. ¡Ah, que mucho sabe ese tipo! ¡Ese tipo, papi! ¡Te tira los números! Y yo vi los 10 minutitos que tiró. Oye, unos números impresionantes. Hablando de nuestro caballo, Carlos Beltrán. El problema es que me lo está comparando con Iván Rodríguez. Difícil. Para empezar, son dos posiciones diferentes. Pero te trae mucha estadística y esto se lo voy a enseñar a ustedes. Esto es para que ustedes. Esto es tío Josh enseñándoles a ustedes a escuchar, pero no tan solo escuchar, sino aprender. Y si no sabe, callar. Eso se lo está enseñando G.I. Josh. Can. Él te dice, allá Correa tiene más gol que Iván Rodríguez. Y en menos temporada, jugó una temporada menos que Iván Rodríguez. Y allá brincó Raimundo y todo el mundo. ¡Ah! ¡Cacho, sí, mira! Que fulano dijo que sí, en menos temporada. Son tipos que no saben. Yo me he dado cuenta, con esta polémica que hubo ayer en las redes, yo me di cuenta que hay mucha gente que le gusta el béisbol, le gusta analizar el béisbol, pero no saben. Porque escuchan eso y rápido dicen, diablo, es verdad, oye, es verdad, pero no hacen, no sacan el teléfono. Ay, déjame chequear. Señores, Google es gratis. Para empezar, Google es gratis. Vayan a Google.
Porque te dicen una temporada menos, pero no te dijeron. Porque eso no te lo dijeron. No te lo dijeron. No te dijeron que Carlos Beltrán tiene más turnos y muchos más juegos jugados. Y ahí es donde yo voy a dejar esto. Con esto yo voy a dejarlo. Esa comparación es estúpida. Carlos Beltrán en ningún rank de ninguna de las compañías famosas de deporte tienen a Carlos Beltrán en el top 10 en su posición. Ninguno. Ninguno. Ahora yo los invito a ustedes que hagan su asignación y busquen los rankings de cualquier compañía a ver dónde tienen a Poch Rodríguez en su posición. Y luego Hablamos. escuchen a cuánto disparatero quiere hablar. Y no me malinterpreten porque Beltrán es uno de mis caballos. De hecho, yo prefiero a Beltrán por encima de Iván Rodríguez porque pero es mi predilección. Soy más fanático de Carlos Beltrán que de Poch. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, porque el deporte se analiza con esto, no con esto. Aprendan. Cenen, mis hijos. Tío, yo siempre va a estar aquí. Anyways, voy a cambiar de tema rápidamente, Jonel. Hall of Fame. Hall of Fame. Salió el ballot del Hall of Fame. ¿Cierto o no es cierto? Es correcto. ¿Qué estás viendo en ese ballot? ¿Qué me puedes hablar de ese ballot? Ok, ¿sabes? Para empezar. ¿Quiénes empiezan este año en ese ballot por primera vez? Por primer año. ¿Sabes quiénes son los que empiezan, los que son primer año? Primerizos. Tengo conocimiento de 4 de ellos. Lo que es pues Carlos Beltrán, tenemos a Francisco Rodríguez, que fue uno de los closers, tiene récord de salvados número 4 en la lista de récord de salvados y salvaron una temporada 62. Tenemos al primera base de Colorado, Todd Helton, por ahí creo que vía Mike Napoli, John Lackey. Pero Torgeto ya lleva 5 años en el Hall of Fame. Los que entraron primero, mira, la Mike lista de los que Napoli, entraron John primero. Lackey. Carlos Beltrán, Francisco Rodríguez, Houston Street, closer, John Lackey, lanzador, Derek Weaver, lanzador, el caballo Jacoby Ellsbury, el que nos robó. Ese estará en el Hall of Fame por pillo, porque es el jugador. Pero del asalto que nos hizo los Yankees, muchachos. Está Johnny Peralta, está McCain, está R.A. Dickey, el famoso knuckleball, Carlos Ruiz, Glenn Perkins, Andre Itiel, Jason Ward era caballo. Debería que sea tener unos votos. Aaron Hill y Mike Napoli. Esos fueron los nuevos, los que entraron nuevos al ballot de este año del Hall of Fame. Los que ya llevan, los que están llevan 5 años o menos, está Todd Helton, Andy Petty, Bobby Abreu, Mark Buehrle, el zurdo que jugó en White Sox, Torii Hunter, Alex Rodríguez y Jimmy Rollins. Y obviamente están los que ya están arriba de 6 años o más, que está Jeff Kent entrando en su último año, tuvo un 30% el año pasado. Y está bajando, los últimos años ha bajado. Ha bajado, ese se ve peligroso. Gary Sheffield está en su 9º año, aunque ese sacó 40 el año pasado. Billy Wagner está en su año número 8º, sacó 51 el año pasado. Manny Ramírez está 7º, apretado. Pero, esta conversación de Manny Ramírez yo la tuve con un pana, que lo más seguro no me está viendo en vivo, pero me va a ver. Manny Ramírez, apretado. Cuidado que este año no llega ni a los 20. Para que lo sepa. Anyways, Scott Rowland, este es su 6º año, sacó 63. Yo entiendo que este año es el año de Scott Rowland. Andrew Jones, 6º año también. Y Omar Vizquel, 6º año también. Ahora bien. Bueno, yo te voy a decir algo. Por lo menos yo te voy a hablar de la primera clase. El único que yo entiendo que debe entrar el first ballot se llama Carlos Beltrán. Pero, oye, esa es la opinión de G.I. Josh. Carlos Beltrán debe entrar first ballot. Y ahora, obviamente, porque siempre va a estar el que le gusta, que ya tengo uno en live. Se cree que no lo estoy pendiente, ya lo tengo live allí, ya está en el chat. No me digas que es Leo. Adiós, pero tú no estás hablando de Carlos Beltrán ahora mismo, hablando mierda de Carlos Beltrán. No, señores, no sean payasos, porque es que yo no estoy tirándole la mala, pero la comparativa es absurda. Punto. Y cuando tú no sabes de esto, tú te comes cualquier cosa que te den.
Hay un dicho algo de un santo que el que no sabe yo no sé qué rayo a cualquier santo le ora. Yo no me acuerdo de esos dichos tampoco, pero usted sabe lo que yo te estoy diciendo. Caballo, si usted no sabe, usted haga silencio y aprenda. Ingiere información. Aprenda de los que saben. Venga simplemente por, escucha a Josh y diga, caramba, entiendo, ya voy entendiendo cómo es esto. Y ya, eso así de fácil. Cuando meta la pata, usted levante la mano. Oye, no siga diciendo disparate. Tengo un pana, oye, Sala. Tengo un pana que me dice, ¡ah! No te escuchaste, no. Ahí. Ya está. Sí. ¿Dónde me quedé? ¡Ah! Ah, no, que Carlos Beltrán está en los rankings de su posición. ¿Cuál es el ranking? ¿Cuál es el ranking? No, le tiré todos los rankings. Era, pero ¿en cuál es de los rankings? Le tiré todos los rankings de todas las compañías importantes. ¿Cuál es el ranking? Pero ¿sabes por qué pasa eso, Jay Sala? Porque no saben. Porque tiran de la baqueta sin saber. Entonces quieren lucir como los que saben, pero no saben. Entonces uno les tira toda cosa y rápido, mira, yo no voy a hablar contigo, que tú eres un hater. ¿Qué dijo? Hater cuando tiene las estadísticas. Cuando tiene los números. ¿Qué dijo? Que tiene que ver el hater con que tú tengas los números. Porque no tienes más nada. Oye, cuando tú escuches a alguien que se le acabaron los argumentos, lo primero que te va a decir es, qué hater eres un hater. Porque no tienes más nada, señores. No tienes más nada. Anyways, el punto es que para mí, Carlos Beltrán debe ser first ballot. Entiendo que Rodríguez no entra ahora. Francisco Rodríguez no entra este año. Entiendo que Scott Rowland debe entrar este año. Definitivamente, Todd Helton puede hacer el empuje para entrar también. Me sorprendió Andrew Jones, que no... Andrew Jones debe hacer un buen empuje. Yo entiendo que Andrew Jones, para mí esos son los que van a entrar. Perdón, para mí esos son los que van a entrar. Scott Rowland, Andrew Jones. Obviamente Carlos Beltrán debe entrar. Carlos Beltrán. Ahora bien, acuérdate que Carlos Beltrán tiene un hit encima. Eso, ahí es que yo iba a hacerte una pregunta. ¿Le afectará todo el revolú que ha pasado ahora? Oh, eso es bien probable. Yo espero que no, pero acuérdate que los escritores no olvidan. Y los escritores tienden a ser bastante. Pero bastante- lo importante es que no se ha vuelto a hablar nada del tema. No ha salido nada sobre esos temas, no volvieron a escribirse como siempre hacen, que recuerden que sí, que como salió Beltrán, que tiran las noticias, pero el Beltrán no fue esto, todavía no lo ha hecho. O sea, él tiene ese chance de que pues todavía no han sacado todo lo malo. Exacto. Eso le puede afectar. Te soy honesto, para mí eso le va a afectar. Pero hay que ver si verdaderamente le afecta o no le afecta. Porque, pues, eso es un tema que a los escritores no les gusta. Te Entonces, acaba de escribir Leonel, Josh, lo de más juegos jugados y más turnos al bate, no quisiste aceptar con otros peloteros del patio. es que ese fue uno de los que. Ese no fue el que trajo la información. Ese es el cheerleader que cada vez que alguien trata de tirarle, sí, cada vez que trata de tirarle. No, pero yo lo quiero mucho hoy. No. Yo le digo cheerleader, pero él sabe que hay respeto. Pero que cada vez que alguien me tira, él hace chija. Le sigue la corriente. Sí, a él le encanta. A él le encanta que me lleve la contraria. Pero el problema es que mientras anoche yo le estaba tirando con todo, tú sabes qué hizo el cheerleader, ¿verdad? Se quedó callado. ¿Coqui? Como lo tenemos en... Tú sabes que cuando le dan al otro para, es rápido él. Pero Sí, tengo ahí evidencias de ese tema en octubre más o menos. ¿Sabes lo que le está hablando? Te voy a explicar lo que le está hablando para que tú entiendas. Cuando estamos hablando de Correa, estamos hablando de Correa. Sí. Estamos hablando de Correa. Y estamos comparando porque pues tengo a uno, especialmente él, es súper fanático de Correa. Entonces ellos se muerden cuando yo les digo que Correa no es un bateador elite.
Es un fildeador elite, pero no es un bateador elite. Ujú. No lo es. ¿Entiendes? Y esto yo lo voy a tener con cualquiera, con los números. Los números están ahí. 270. Nunca ha dado 30 jonrones, nunca empujó 100 carreras. Ahí, no pare más. Se ha quedado ahí. No pare más, no pare más. Este año batió 290, súper duro, pero bajó todo lo demás. Pero eso no pare más. ¿Qué pasa? No, que Sander Bogart, que Correa es el mejor shortstop ofensivo de la... Bueno, entonces, pero es que Sander Bogart tiene mejor WAR. Dice, Con menos sí. esa guerra tenías con Frank y en el otro tema de Jorge, él estaba en guerra contigo. Estamos hablando, Bogart con menos defensiva, muchísimo menos defensiva que Correa. Tiene mejor WAR. ¿Qué tú quieres que te diga? No, que... Ah, pero es que Correa tuvo menos turnos, ok. Pero la diferencia igual está ahí. Ah, no, pero entonces, ahí, en ese momento ellos dijeron, no, que los turnos que comienzan, que empiezan, bla, bla, bla. Pero entonces, cuando se trae este tema Ahí dos turnos de no Carlos importan. Beltrán, y Poch, ahí no, que ahí eso es lo que es. Pero entonces me critican lo que estoy diciendo anteriormente y me critican lo que estoy diciendo ahora. Entonces, tratan de buscar una incongruencia cuando la incongruencia la están trayendo ellos, ¿me entiendes? Pero yo me río porque por lo menos yo, con Leo de béisbol, yo no hablo. Porque Leo puede aprender de béisbol, eso no es su fuerte, ahora de baloncesto él sabe bastante. Podemos hablar, ahí podemos debatir. Y él sabe de baloncesto que tenga que ver con los Lakers, fuera de ahí. No sabe. Él está aprendiendo con simplemente Sport, porque es uno de los fanáticos número uno de nosotros. O sea, es uno de los fanáticos número uno de nosotros. Tenía Dice que tenía el mismo gol con 5-4. No tenía el mismo gol, pero está bien. Tenía dos puntos menos, pero está bien. Anyways, Leo aprende con nosotros, Leo es fiel de nosotros, él está aquí siempre. Y si no lo ve en vivo, lo ve grabado. Que siga aprendiendo. Yo en verdad que él aprende del otro, de maravilla también, ese es el duro. Pero se me van con el corazón. Analicen el deporte con el corazón y el deporte no se puede analizar con el corazón. El deporte se analiza con la cabeza, con los números. Le puse los rankings, se murieron. Ahí empezaron a decir, no, que hater, que va. Allá Leo también salió con otra cosa, pero anyways, son cosas de chats, no hay problema. Estamos aquí. Leo, estamos aquí. No ha pasado nada. Que ver lo que va a pasar en el Hall of Fame. Va a estar bueno. Yo entiendo que los que van a entrar son Carlos Beltrán, Scott Rowland, Andrew Jones. Espérate. Mira cómo Leo, para que tú veas. Leo a todo volumen, él quiere que yo hable de Correa. Como si a mí Correa me importara. Pero es que eso se habló aquí en los... Ya yo dije, Leo, te lo voy a volver a repetir para que quede aquí. Correa coge los 300 millones o más en equipos que necesiten el producto. Te lo voy a decir como lo he dicho 20,000 veces. Un equipo que necesita el producto como Orioles, Cubs, por eso yo te dije a ti en el chat que yo veía a correr los Cubs, porque ellos le pueden ofrecer el billete que él quiera. Si él quiere competir, tiene que irse a un equipo, valga la redundancia, contendor. A coger esos 16 millones, 18 millones por temporada. No, él puede coger sus 28. Sí, él los puede coger, 25, 28. Puede llegar hasta los 30, maybe. Pero no va a llegar a contratos de 10 años. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los equipos contendor no le van a pagar al producto. Ellos no necesitan el producto. Ellos necesitan el jugador. Y el jugador no vale 300 millones. Incluso los Giants ya no están detrás de él. Yo estuve leyendo, los Giants ya no están detrás de él. Ahora yo leí que los Giants están detrás de Josh, Nimo y Bellinger. Y de Turner. Ya dejaron a Correa. Señores, porque no necesitan el jugador, el jugador. Ellos, si tú vas a pagarle al jugador, tú le vas a pagar lo que él vale. Yo a Correa le doy sus 6 años, 7 años. Yo le doy sus 6 o 7 años, se los doy. Y le doy sus 260, 270. Para que bien pago, para que se goce. 10 años. No. Chicos, si Houston no se lo quiso dar. Houston no se lo quiso dar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahí se lo van a pagar, Leo. A Correa le va a pagar el que necesita el producto. El que necesita el jugador no va a pagar 300 millones. So, si tú lo quieres ver en playoff, no va a ganar un billetal. Si va a ganar un billetal, no lo vas a ver en playoff. Ya tú lo sabes. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque esos jugadores que están con tendencia a la playoff no necesitan pagarle al producto.
ellos ya tienen el producto. Necesitan al jugador. Aprenda eso. Ahora bien, Anyways, hablando así de premios, Verlander y Albert Pujols seleccionados como los Comeback of the Year. Comeback Play of the Year. merecido. Merecido, no hay quien me diga que esos dos se están metiendo, que no se están metiendo ahora. ¿Quién diría Sí, que ya, Verlander ya. después de tantos años? Lleva como 3 años que se tiene el bate por encima y no se da. Pero es que cuando estaba en los Dodgers promedió 1.70 y pico, 5 jonrones, que lo Por eso cambiaron te allá y terminó con 20 y pico jonrones en menos nada. en menos Pero eso, nada. pues, eso son ya alegaciones sin pruebas. No puedo ser irresponsable. Pero yo tengo mi opinión en cuanto a ellos dos. Pero se lo merecen, se lo merecen. Sea como sea, se lo merecen. Igual que Alex Rodríguez se merece estar en Cooperstown y Barry Bonds también. Pero esa es la opinión de G.I. Josh. Con Chilling Récord, también se lo merece récord y son Roger récord. Clemens también se lo merece. ¿Tú Récord sabes son qué pasa? Y no voy a ser muy extenso en cuanto a esto. Son jugadores que te salvaron. Esos jugadores te salvaron la liga. Cuando la liga estaba muriendo. Cuando la liga nadie la quería ver. Ellos hicieron la liga excited. Ellos hicieron que la gente viera la liga. Esa competencia entre Mark Maguire, Sammy Sosa, Ken Griffin. Un tipo, Baribón. La emoción, todo el mundo quería ver a Baribón batear. Porque este tipo está... Ellos te salvaron el deporte. Pero, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Anyways. Entonces, tenemos también al novato que tanto el mundo hablando de él, que todo el mundo quiere. Kodai Senga, un pitcher, un derecho de 29 años. Lleva 11 años en la Liga de Japón. Con una era de 2.59. 1089 innings pichados y un K49 de 10.3. Ahora bien, ¿qué equipo? Japón también. ¿Qué equipo? Sí, pero salen bien. Esos pitchers japoneses, aunque llevan tantos años allá, salen buenos. Bueno, yo sé que los Yankees y los Red Sox ya tiraron ahí, ya ambos equipos. Ya han mostrado interés, pero los Yankees han mostrado más interés por Yoshida. No sé si sabes quién es. Masatuki, algo así. Masatuki. Es Yoshida, apellido Yoshida. Deja buscarlo, que no me suena el Masatuki ese, espérate. Pero sí, los Yankees estaban detrás de él. Masataka se llama, Masataka Yoshida. Que ese chamaco es bueno, no tiene poder, pero es zurdo. Batea para promedio. Se envasa como loco, no se poncha. OPS de 1000. Ahí en la liga de él, ¿verdad? 900, 1000. OVP de casi 500. ¿Ah? Yo sé que muchos de ustedes no entienden lo que yo estoy hablando. Pero yo los invito a que busquen en Google. Pero estoy hablando que el tipo es una bestia. Ahora ya está entrando en edad, ya tiene casi 30 años o 30 años. So, ahí está el problema. Eso es lo malo, que muchos de los jugadores... No sé mi decisión. Yo estaba hablando hoy, y yo te digo la verdad, a mí no me molestaría que los Yankees dejaran ir a George. Sí, firman... firmamos. Y este es el fanático. Mira, este es el fanático hablando. Dejamos ir a George. Firmamos a Verlander por 2 añitos. O le damos un dron a DeGrom. Cualquiera de las dos. Ese es yo acá. Además de una de esas dos firmas, no las dos, una de esas dos, yo preferiría a Verlander 2 añitos. Ahí añadiría a Bellinger baratito, porque él no quiere un contrato de 2 años o más, él quiere un contrato de un solo año. Para subir, porque este año fue malísimo. Pues yo baratito cojo a Bellinger zurdo para que tú veas cómo resurgen los Yankees. Firmo a Tachada, al Yoshida Masataka. Lo firmo. Contrato de 4 o 5 años, por un par de millones. Mira, firmo a Benintendi. Oye, ya tengo el outfield, ya tengo mi outfield. Más está donde de DH. Ya yo tengo mis 3 bateadores. DJ LaMegio, Benintendi.
Chamata, Yoshida, que son bateadores de 300, son bateadores de OBP de más de 400. No que sean Los de tres. poder, son... Hay que cambiar, hay que cambiar ya. El poder no nos está llevando a ningún lado. Y el picheo. Y yo te voy a decir un cuento a ti que vamos a llegar a la Serie Mundial, te lo dije hoy, guarda esto. Anyways, vamos a dejarlo aquí hoy, vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a traernos en vivo entre mañana de San Giving, o mañana nos cogemos unas vacaciones. El viernes. Viernes está el juego último de la explosiva de Moca. Viernes y voy a tratar de irme como quiera. Para hablar de o sea, Survivor Series. Sí, para hablar de Survivor Series, que es el sábado, tirar las predicciones y todo eso bien bonito. Mañana voy a estar tirando en la página de Simplemente Sport un par de videitos. Voy a estar en el juego de los Cowboys versus los New York Giants. Obviamente, fanático de los New York Giants, vamos a ver a los Cowboys perder. Obviamente, quiero ver a los Cowboys perder. Hello. Can. Vamos a estar allí tirando videitos y eso para el chat. Vamos a estar pendientes a todo esto. Familia, solamente les pido, sean juiciosos, viene Thanksgiving, compartan con su familia. Si van a beber, por favor, pasen la llave. No queremos desgracias, hemos estado viendo muchas desgracias en el país. Y eso duele mucho, aunque no son familiares de nosotros, pero duele como quiera, como país. Si van a beber, por favor, pasen la llave. No es que no la pasen bien, pero vamos a evitarnos cositas. Disfrute con su familia, abrácelos, quiéralo, cómase su pavito, el que no le gusta el pavito, cómase su pernil, que no le gusta ninguno de las dos, cómase su jabón con piña. Anyways, cómase lo que usted quiera comerse. Cómase lo que usted quiera comerse, pero lo importante es que disfrute. Pero, no se olvide de darle like. No se olvide de compartir. Por favor, comparte este video. Y suscribirse a la página de YouTube. Suscríbase a la página de YouTube. Tiraste el enlace aquí. Tira el enlace aquí. Y para que se suscriban ahí, vamos a estar subiendo todo este contenido a YouTube también, para que lo puedan ver desde allá. Y nada, familia. Vivo Rich, la aplicación, bájela, es suya. Ahí hay noticias, música, En la página voy a poner entretenimiento. el link otra vez en la página. Ok, el deporte, somos nosotros, obviamente, Simplemente Sport. Y nada, sigue esperando cositas por ahí, que venimos con cositas. Y ya tú sabes, si usted quiere hablar, venga, yo lo invito. Pero venga con data, no venga a hablar loquera, ¿ok? Porque aquí, el único loco es Jonel. Nos fuimos. Ladies and